A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa relacionado con el ámbito legal de nuestro país. El día de hoy, en esta noche, vamos a hablar con un experto en el ámbito tributario, Jorgito Rom. Muy buenas noches, Jorgito. Creo que hoy tenemos que comenzar hablando de algo que definitivamente muchas personas han querido topar, como es la aprobación de este proyecto de ley en el ámbito tributario, que ha sido pues ya enviado al registro oficial por el Ministerio de la Ley, el decreto de ley en el ámbito tributario, y que trae muchas incógnitas, muchas expectativas, sobre todo para saber qué pasó, qué es lo que se aprobó, si fue en lo que se debatió en las diferentes comisiones, cuáles son los puntos importantes en el ámbito de las personas naturales, en estos impuestos temporales, qué se aprobó en las deducciones especiales, generales, en los ingresos exentos, y qué mejor hacerlos con uno de los mayores referentes en la tributación. Y yo lo digo con mucho respeto, uno de los mejores tributaristas de nuestro país. Bienvenido a Tributación de hoy, estimado Jorgito, y te digo con mucho cariño, para mí, el mejor tributarista del país. ¿Cómo estás, Jorgito? Bienvenido a Tributación de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Y bueno, gracias por la invitación a tu programa, un programa tan visto a nivel nacional e internacional, porque sé que el programa es replicado y visto también por YouTube, por Facebook, por todas las redes sociales. Y es interesante, y mis felicitaciones a usted y a todo su equipo de trabajo, como cada vez más imparten educación tributaria, de tal forma que nos ayudan a nosotros como profesionales, contadores, a los dueños de negocios y al público en general, porque todos estamos enrolados de una u otra forma al ámbito tributario. Como usted bien lo mencionó, referente a la actualización tributaria específicamente de esta ley, que ya no es proyecto, ya es ley, que ya está en el registro oficial el día lunes 29 de noviembre, esta ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 trajo consigo un impuesto único temporal al patrimonio para las naturales y para las sociedades. También trajo consigo el RIMPE, este régimen simplificado para emprendedores, negocios populares, los impuestos, los activos del exterior no declarados, bueno, este régimen único y temporal también, de forma voluntaria, hay que aclarar ese sentido. En el IVA hubieron eliminaciones de varios artículos y también se agregaron también algunos productos y servicios con tarifa 0%. Para el sector turismo hay una reforma bastante interesante que lo podemos abordar para los artesanos en el ICE. Hay exoneraciones que se eliminaron y se crearon nuevas rebajas del impuesto a la renta por el lado de la tarifa del impuesto a la renta. Deducciones también, se topó ese artículo 10 de la ley del régimen tributario interno sobre las deducciones, que en la contabilidad son gastos, pero en el ámbito tributario le llamamos como deducción. Ahí se agregaron más bien algunos artículos, se sustituyeron ciertos artículos y también hasta se eliminaron algunos artículos. Entonces, y los pagos al exterior también. Dígame, Algo Cristina. que es importante, Jorgito, y que los contribuyentes tienen que tomar en cuenta, que desde el día de hoy, y por eso es la premura de hablar con un experto en materia tributaria, que en el tema del IVA, tenemos que tomar en cuenta que al ser un impuesto de carácter mensual, hoy en esta noche y en este día miércoles, ya comienza a regir los cambios de tarifa del impuesto al valor agregado, porque el IVA
al tener este concepto de ser un impuesto mensual, si algo estaba grabado con tarifa 0 y la reforma pide que sea tarifa 12, entra con tarifa 12, y si algo ya era con tarifa, hablemos 0, y entra con tarifa, pues ya con tarifa, hablemos, era tarifa 12, entra con tarifa 0, por ejemplo, explícanos un poquito, mi querido Jorgito, el tema, por ejemplo, de los pañales y las toallas sanitarias. ¿Qué pasa con estos impuestos? Que hay un cambio de tarifa, sea 0 o sea 12. ¿Qué pasa, mi querido Jorgito? Y por eso la premura de hablar con un experto como es Jorge Ron. Sí, correctísimo, Cris. Esta ley orgánica del desarrollo económico topa el ámbito del IVA, elimina y agrega artículos del 55 y 56 de la ley del régimen tributario interno, que son los bienes y los servicios grabados con tarifa 0%. Por ejemplo, se agregan lo que son las mascarillas, los oxímetros, el alcohol, el gel antibacterial superior al 70% de concentración, aclara la norma, las toallas sanitarias, los tampones y copas menstruales, los pañales desechables populares y el arrendamiento de tierras destinadas a usos agrícolas, que sí lo teníamos, pero se agrega y dice agropecuarios, y los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turísticos a turistas extranjeros. Todos estos productos ya están grabados con tarifa 0%. Habría que esperar desde el día de hoy. Y desde el día de hoy, sé que la administración tributaria está por sacar resoluciones pertinentes al caso para darnos más luz en el camino y proceder ya a la aplicación correcta de estos bienes y servicios que están grabados por ley con tarifa 0%. Esto es importante que aclaremos y que las personas que en esta noche nos están mirando, para que podamos de alguna manera aplicar correctamente estos impuestos que son de carácter anual, que son de carácter mensual, que cuando existe una reforma tributaria y de la forma que se aprobó, cuando nosotros hemos sido invitados muchas veces en este proceso de revisión, de aprobación, cuando el 28 de octubre este proyecto en ese momento fue enviado a la Asamblea, mi estimado Jorgito, y se analizó la comisión respectiva y fue analizada un proyecto de minoría, luego de mayoría y luego se rechazó, entró por un decreto de ley, luego por el Ministerio de la Ley, se analizó impuestos directos, impuestos indirectos, y hay que aclarar, el impuesto a la renta, mi estimado Jorge, el impuesto a la renta como tal, ¿cuándo se va a aplicar? Y este impuesto al valor agregado, el ICE, porque hemos tenido muchísimas llamadas. Cristina, ¿cuándo se va a aplicar el impuesto a la renta? ¿Cuándo se va a aplicar el impuesto a la renta de las sociedades? ¿Cuándo se va a aplicar el impuesto a la renta de las personas naturales? ¿Cuándo se va a aplicar el ICE? ¿Cuándo se va a aplicar el IVA? Y comienzan muchísimas personas, la ama de casa, la persona que está obviamente, el profesional, la persona que va a comprar las toallas sanitarias, los pañales, el gel bacterial. Entonces, sí es un poquito, yo creo, importante explicarles al ciudadano común, al que esté en casita, este periodo de aplicabilidad, porque quizás las personas que estamos acostumbradas ya a manejar impuestos, a manejar código tributario, a manejar el día a día, yo digo las actividades normales como contadores, como ya profesionales. Lo hacemos de forma automática ya lo sabemos, decimos, exacto, un impuesto anual se aplica a partir del 1 de enero, un impuesto mensual a partir del siguiente mes, y el día de hoy amanecimos ya 1 de diciembre, sabiendo que ciertos impuestos ya entran en vigencia y otros entrarán el 1 de enero, hoy 1 de diciembre algunos. Vamos haciéndoles como un cuadro resumen de una manera muy didáctica, como solo Jorge Ron lo sabe hacer, y yo quise comenzar hoy día, primer día del mes de diciembre, con un experto como tú lo eres, Jorgito Ron, y yo sí me jacto de ser tu amiga y una de tus seguidoras, porque a mí sí me encanta. Al contrario, el privilegio es mío. No, a mí me encanta seguirte en redes sociales y quiero que a través de mi programa de tributación de hoy en Telesucesos y que luego se replicará en redes sociales, que les hagamos un resumen. A ver, el IVA, el ICE, desde esta fecha, el impuesto a la renta sociedad, los gastos personales, que hoy día ya para mí no es gasto personal, sino crédito tributario, desde esto y de esta forma, el impuesto temporal al patrimonio. O sea, hagámosles un pequeño cuadro sinóptico, un pequeño resumen, para que estas personas naturales, sociedades, podamos de una manera, como lo dice la naturalidad, lo que dice la Constitución bajo estos principios de la simplicidad tributaria,
podamos estar claros de lo que se aprobó, de la forma que se haya aprobada, que ya luego veremos si se declara inconstitucional o no, pero lo que hoy tenemos, que ya está publicado en registro oficial y que obviamente, bajo un sentido ya de responsabilidad, tengamos que aplicar. Vamos, Jorgito, solo como usted lo sabe hacer, de una manera simplificada, ¿cómo tenemos que aplicar? Claro, en el caso, por ejemplo, Cristina, y a todo el público que nos ve aquí por medio del programa de tributación de hoy, les enviamos un fuerte abrazo, saludo, ¿verdad? En el caso del IVA, para no salir. Ya, vamos con el IVA. Comencemos con el IVA, luego con renta, personas naturales, sociedades, y terminamos con los impuestos temporales. Vamos comenzando primero con el IVA. Estamos en sus manos. Sí. En referente al IVA tenemos con el cambio, ¿verdad? Que se topó ciertos bienes y servicios que antes estaban grabados con IVA 12%, ahora estarán grabados con 0%, como ya lo habíamos mencionado, el oxímetro, la mascarilla, el alcohol, los pañales y las toallas sanitarias, etcétera. Pero así también hay bienes y servicios que estaban grabados con tarifa 0% y ahora ya pasan a estar grabados con tarifa 12%. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los bienes importados en sedes, las lámparas LED, que por muchísimo tiempo estuvieron con tarifa 0, ahora ya pasarán a tarifa 12, las cocinas de uso domésticos eléctricas, los servicios prestados por los clubes sociales y el suministro de dominio de la página web. Y de los gremios profesionales también entrarían allí en las afiliaciones a tarifa 12%, ¿verdad? Como es un impuesto de carácter mensual, tiene su afectación al primer día del mes siguiente. Entonces, prácticamente, como la ley salió el 29 de noviembre en el registro oficial, tiene su carácter aplicativo al mes siguiente, noviembre, diciembre específicamente, desde el 1 de diciembre ya tiene su carácter aplicatorio. Eso es referente al impuesto al valor agregado. Ahora ya, si nosotros ya nos remitimos al otro impuesto, que ya esto ya sería un impuesto directo, que es el impuesto a la renta, tenemos allí referente a los gastos personales. Entonces, cabe aclararle al televidente, a la persona que nos ve por medio también de todas las redes sociales, que lo que se va a abordar en este preciso instante sobre los gastos personales no aplica para este ejercicio 2021. Este ejercicio 2021 termina, como siempre lo hemos venido haciendo, nuestros gastos personales hasta los $14,500 aproximadamente en nuestros gastos personales, que es lo máximo que podemos deducirnos por el uso de este tipo de gastos. Ahora, ya la norma cambia y le dice, va a seguir utilizándose sus gastos personales y siga usted recaudando sus documentos comprobantes de ventas, sus comprobantes sean físicos, electrónicos, el uso de gastos personales continúa. Lo que cambiaría es que ya no quedaría como una deducción del impuesto a la renta que nosotros lo veníamos haciendo, sino más bien ya pasaría a llamarse como, pasaría más bien como un crédito tributario. Les digo como un crédito tributario porque, Cristina, aquí, por ejemplo, quizás voy a hablar un poquito más técnico para el gremio profesional que nos está viendo en este preciso instante. ¿Por qué como un crédito tributario? Esto ya se aclaró. Dice, gastos personales, se continúa su uso, ya no va a ser una deducción, pero en un principio se habló como crédito tributario, porque si a usted le salió un impuesto a la renta, qué sé yo, $1,000, y tenía por el uso de gastos personales un derecho de $300, dice, entonces mi impuesto a la renta a pagar sería 1,000 menos 300, $700. ¿Y qué ocurre si se pone el siguiente caso? Si es que yo no tengo un impuesto a pagar, pero sin embargo, tengo ese crédito tributario por el uso de gastos personales de los $300, que es mi ejemplo, preguntaban, ¿puedo yo hacer uso de esa devolución que surge del crédito tributario por el uso de los gastos personales? Y la respuesta es un contundente y claro no. Por eso que cuando recién el presidente envió este proyecto de ley que fue devuelto nuevamente al Ejecutivo, que no entró en primera instancia, se mencionaba que este uso de gastos personales servían como crédito tributario. Ya luego, el proyecto que entró por la Comisión Económica, se cambia la terminología y se lo utiliza como una rebaja al impuesto a la renta, que sigue siendo la misma forma. Por ejemplo, mis $300, 2,000 menos 300, el impuesto a pagar $700. Ya no voy a poder pedir una devolución por esa rebaja. Por los créditos tributarios que toda la vida, por ejemplo, por las retenciones que me han hecho, qué sé yo, mi empleador, mi patrono me hizo una retención, por eso voy a pedir devolución si tengo un pago indebido, un pago en exceso, y la respuesta es sí. Pero por la rebaja de ese uso de gastos personales no vamos a poder acceder a la devolución, pero sí nos va a poder servir para imputarme al impuesto a la renta y tributar con respecto a la ley.
Ahora, hay algo también bien interesante y preocupante, porque con la ley anterior, con la que vamos a aplicar hasta el 2021, le permite utilizar sus gastos personales como deducción hasta $14,500 aproximadamente. Con la ley actual que se aplicará en el 2022, como uso de gastos personales, aproximadamente esto depende de las 7 canastas básicas familiar, estaríamos hablando de unos $5,000 aproximadamente como máximo en gastos personales. Entonces, un contribuyente, mire la parte que preocupa, un contribuyente, qué sé yo, hasta marzo ya alcanzó los $5,000. Entonces, pues, esto me preguntaron ayer, Jorge, ¿qué ocurre si yo a marzo ya alcanzo los $5,000? Entonces, ya no voy a necesitar abril, Más mayo, gastos. junio, julio, los siguientes meses, porque ya no me van a servir ese tipo de gastos. Yo digo, Jorgito, y aquí una pregunta, pero el máximo de crédito tributario, ¿cuánto sería en el mejor de los casos? en lo mejor de los casos, $1,000. Wow, $1,000 o sea, o $500. Sí. el máximo de crédito tributario sería $1,000 con un máximo de guardar soportes de $5,000. Correcto, sí. Ahí te hago una pregunta, y yo te hago una pregunta y tú sabes como experto que eres que hay un artículo que es el de artículo 10.1, que es el artículo de la formalidad, porque hay 5 principios en los costos y gastos: legales, formales, deducibles, imputables y reales. Cuando tú hablas del principio de la formalidad, exigir comprobantes de venta de acuerdo a la legislación que corresponda. Nos ha costado que doctores, arquitectos, incluso nosotros mismos como profesionales, entregar comprobantes de venta. Ese ha sido un lema desde la administración de doña Elcita de Mena. Incluso a ella le costó clausuras a establecimientos para que la gente entregue comprobantes de venta. Acuérdate los famosos fedatarios, que incluso era duro mirar establecimientos clausurados. Incluso hay una sanción hasta de carácter penal que dice trabajar en establecimientos a sabiendas que se encuentran clausurados. ¿Tú crees que estaríamos retrocediendo en el tema de la formalidad? Porque si ya no te sirve, si hasta $5,000 con un crédito tributario de 1,000 máximo, yo ya no pediría, o sí pediría, porque ya el ADN de uno, porque por ejemplo yo voy a pedir, porque ya estoy acostumbrado a pedir y debo pedir como una contribución al país, o mucha gente diría, ya, ¿para qué voy a pedir si ya llegué a mi tope de 5,000 con un tope máximo de crédito tributario de 1,000? Estaría tentado el principio de la formalidad, porque en el artículo 10, numeral 1 de la ley tributaria está establecido el principio de la imputabilidad de la formalidad. ¿Crees que se vería afectado el principio de la formalidad, mi querido Jorgito? Porque es un principio que está constituido en la ley tributaria. A mí me preocupa, a mí me preocupa. Indudablemente es preocupante. No podríamos generalizar porque no estamos en los zapatos de todos los contribuyentes. Exactamente. Sí. Pero si no nos obligan, no lo hacemos. Si la norma tributaria no nos obliga, no lo hacemos. Entonces, esto ha costado mucho al país, la parte de la cultura tributaria, incluso a la misma administración tributaria, al mismo fisco, ¿verdad? En todas las capacitaciones que ha dado en el transcurso de todos estos años, siempre ha estado apelando y abogando a usted solicite sus comprobantes de venta para que usted se pueda imputar ese gasto, ese costo y ese gasto. Entonces, sí se vería afectado, diría yo. En mi caso muy particular, yo igual seguiré solicitando todos mis comprobantes de ventas. Igual, porque además, no solamente por un tema tributario, sino tema de lavado de activos. Por el IVA también. El crédito fiscal. Expliquémosles un poquito cómo funcionaría el tema de la tabla progresiva de impuesto a la renta, porque también hay un cambio, ¿no? Expliquémosles un poquito el tema del impuesto a la renta de las personas naturales, que así hay un cambio, ¿no? En la tarifa del impuesto a la renta. ¿Cómo funcionaría el impuesto a la renta de las personas naturales, mi querido Jorgito? ¿Cómo funcionaría este cambio? Con esta ley, lo que hace es sustituir el artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno, esa tablita del impuesto a la renta para personas naturales, que es una tabla progresiva que va desde el 0 hasta el 35%, pero con la nueva ley se agrega una nueva fila a esta tabla, porque teníamos 9 filas, ahora ya pasaría a formar 10 filas,
y se subiría en 2 puntos porcentuales, desde el 0% hasta el 37%. Ese es el cambio de esta tabla del impuesto a la renta para personas naturales, que ya no son 9 filas, 9 casos, sino ahora se agrega una nueva fila y el porcentaje se amplía del 35 al 37% sobre el impuesto a la renta. También cabe recalcar algo, Cristina, es que me preguntaban qué ocurre con las personas de la tercera edad, con las personas con discapacidad. Pueden seguir utilizando su beneficio tributario por el lado de la exoneración de una fracción básica desgravada del impuesto a la renta, que para el 2022 sería de 11.310, y la respuesta es un rotundo y un claro sí. Eso no ha cambiado. Usted parte de sus ingresos grabados, menos la aportación personal al IES. Y ya lo que no va a usted restarle sus gastos personales, porque ese sí es lo que ha cambiado esa regla, pero usted sí le va a restar su exoneración del impuesto a la renta, que es una fracción básica de los 11.310 dólares. Para el caso de una persona de tercera edad, una persona con discapacidad, las dos fracciones de acuerdo a su porcentaje de discapacidad. Entonces, eso sí se mantiene, eso no ha cambiado, por favor. Perfecto. Es decir, que lo que está establecido en el artículo 9, numeral 12, para personas de tercera edad, para personas con discapacidad, sigue manteniéndose, pero sí hay un incremento real en el pago del impuesto, primero porque es real que de pasar a una tabla progresiva del 0 al 35%, pasamos a una tabla progresiva del 0 al 37%, y además no tenemos el gasto personal como gasto, sino un gasto personal como crédito tributario. Eso sí también es real. También algo que me gustó mucho, Jorgito, es lo que tú aclaraste. Por favor, en el impuesto a la renta, que nos escuchen muy bien en esta noche, el impuesto a la renta, al ser anual, usted el 2021 va a cerrar este periodo con las reglas de este año 2021. Lo que acaba de hablar Jorgito y estamos hablando es para el 2022. El IVA sí ha cambiado ya desde este mes de diciembre. Eso sí estamos claros. El IVA sí, por ser impuesto mensual, desde este periodo, o mejor dicho, desde este mes de diciembre, pero renta desde el mes de enero 2022. Qué interesante, mi Jorge. Hablemos ahora un poquito de estos impuestos temporales. La contribución temporal del patrimonio. Vamos a dividir personas naturales y las sociedades. Comencemos con las personas naturales. Comencemos con la persona natural, su contribución al patrimonio. Vamos a comenzar hablando de la persona natural, su patrimonio individual y sociedad conyugal. Y luego vamos a hablar de la sociedad. ¿Qué es esto de la persona natural, patrimonio individual y persona natural como sociedad conyugal? ¿Cómo tenemos que contribuir? ¿Qué es este patrimonio? Si lo tenemos que hacer por 1 año, por 2 años. ¿Qué es patrimonio en esta persona natural? ¿Qué se puede tomar en cuenta? ¿Si se puede excluir algo? ¿En qué fecha tenemos que pagar? Bueno, explícanos un poquito para que las personas naturales también vayan buscando ese dinerito, ese cusquí, y bueno, pues a lo mejor tendrán que ir a buscar de dónde obtener ese flujo de caja, ¿no? Va a tocar. Pues hay que hacerlo, ¿no? Cuéntame un poquito, Jorgito, y por qué es temporal, que quiere decir que tendrán que irlo a hacer por algún tiempo. Bueno, explícanos un poquito este tema de la contribución temporal. En este caso, referente a la contribución temporal, es porque no va a ser permanente, va a ser por esta ocasión. En el caso de las personas naturales, por única ocasión en el año 2022, y en el caso de las sociedades, por 2 ocasiones en el año 2022 y en el año 2023. Referente a las personas naturales, usted tiene que partir que al 1 de enero, usted se tiene que ubicar, tiene que retroceder en el tiempo. Yo me voy a ubicar al sabemos que ya estamos terminando el año, pero ubíquese por favor mentalmente al 1 de enero del 2021, y si su patrimonio, es decir, su activo, que son todos sus bienes, propiedades, menos el pasivo, que son todas sus obligaciones, las deudas, las cuentas por pagar. Si ese resultado, que es el patrimonio, es igual o mayor a $1 millón, usted está sujeto a esta contribución
temporal al patrimonio de las personas naturales. Es decir, desde 1 millón en adelante, usted tendrá que contribuir con este impuesto, que ahora es una tabla progresiva que va desde el 0% hasta el 1.5%. Es una tabla que funciona muy parecida al impuesto a la renta porque tiene un desde, tiene un hasta, tiene una fracción básica y tiene un impuesto sobre la fracción excedente. Funciona igualito como un impuesto a la tabla de impuesto a la renta para personas naturales. La misma metodología, lo que cambia son los porcentajes. Algo interesante, Cris, si usted es sociedad conyugal desde 2 millones en adelante. Recuerde al patrimonio al 1 de enero del 2021. Jorge, ¿en dónde veo reflejado eso? Con el anexo de la declaración patrimonial, que lo hicimos ahora último en mayo. Eso es súper interesante. Eso es súper interesante, Jorgito, que tú lo acabas de aclarar. ¿Dónde puedo darme cuenta y además para que no vaya a tener un desvío o vaya a tener una información no cruzada y se le pueda por ahí ir un dato medio no bien dado? Mi sugerencia es volver a revisar qué tal bien estuvo hecha el anexo por la declaración patrimonial. ¿Por qué? Porque aquí es clarito, la ley le dice, si usted al momento de presentar su declaración por contribución temporal, que no sabemos en qué formulario específicamente, ya la administración tributaria nos lo dirá las instrucciones al respecto, pero lo que queda claro es que si, por ejemplo, usted no presenta la declaración, estando obligado, no la presenta, la administración tributaria, ejerciendo su facultad determinadora por el mismo código tributario, le va a determinar su impuesto, pero aparte con un recargo del 50% más los respectivos intereses. Y si es que usted presentó la declaración, pero la hizo de una forma inexacta, tendrá un recargo de un 20%. Entonces le digo, esto es bastante fuerte, hay que volver a analizar. Revise, por favor, qué tan bien estuvo su anexo de declaración patrimonial que el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, Ecuador. Yo recuerdo que estuve invitado en un taller para mayo, incluso por 2 o 3 horas, donde estuvimos abordando ampliamente una explicación muy clara sobre el llenado correcto de este anexo de la declaración patrimonial. Ahora, para poner un ejercicio práctico, Cris, por ejemplo, qué sé yo, Cris y Marco Ojeda están en sociedad conyugal y su patrimonio es de $1.800.000. ¿Están obligados a esta contribución temporal al patrimonio por sociedad conyugal? Y la respuesta es no. Pero ¿qué ocurre? Mire que si uno divide el patrimonio, 900 Cristina y 900.000 Marco Ojeda. Como sociedad conyugal, 1.800.000 no están obligados. Pero ¿qué ocurre si Cristina recibe una herencia por $200.000? Entonces, 900.000 que forma parte de la sociedad conyugal, pero esos $200.000 adicionales que no forman parte de sociedad conyugal porque fue una herencia que usted recibió, o sorpresa, usted ya pasaría a la base del $1.000.000. Entonces, Cristina sí estaría obligada a la presentación y habría que revisar también si termina en un pago de la contribución temporal. Nosotros partimos de una base, Cris, que es del $1.000.000 en adelante. Ahora, algo interesante que sí tenemos nosotros ciertas deducciones que nos da la normativa. Por ejemplo, si yo tengo mi primera vivienda, le permite una deducción de su primera vivienda hasta en $200.000. Entonces es interesante, si partimos del patrimonio como base, pero vamos a hacer una pequeña conciliación, le diría yo, al patrimonio. Le podemos restar, le dice la norma, oiga, si usted tiene acciones en una sociedad, esas acciones para usted como persona natural son inversiones, son activos. Correcto. Y por lo tanto va a aumentar su patrimonio. Pero usted puede restar esas acciones de su activo si la sociedad ya ha contribuido, ya pagó esta contribución del patrimonio. Usted también puede restar si dentro de sus activos tiene inmuebles de bosques primarios, usted tiene una deducción por su primera vivienda, usted tiene una deducción por tierras agrícolas improductivas que forman parte del activo, pero si son tierras agrícolas improductivas, resten. Ahí hay ciertos límites, le dice hasta $200.000 también. Ah, qué bueno. O sea, lo que está buscando la normativa, en cierta manera, es que no se dé, por ejemplo, una doble tasación, porque, a ver, si yo voy a pagar un impuesto al patrimonio como sociedad, y esa sociedad ya paga esas acciones, esos derechos representativos de capital, que son parte de mis activos, de mi patrimonio como persona natural, no se dé esa doble tasación, también ciertas deducciones de mi primera vivienda, bueno, de alguna manera alivianar de que no se duplique ese pago
de este impuesto temporal. Viene una pregunta. ¿Esto no va a ser un pago deducible? ¿No me va a generar un crédito tributario o sí? ¿Qué va a pasar con este pago? Tanto como en la contribución como natural, de forma individual o como sociedad, en la contribución también como al patrimonio como sociedad, como persona jurídica, ese pago no constituye crédito tributario ni tampoco un gasto deducible. Y Lo eso que es algo sí, que, la norma, Jorgito, que se quería, se peleaba en la asamblea, que se genere un claro, pago deducible o que se permita compensar con otros impuestos. No pasó. Se queda como no deducible y no se queda crédito tributario. como se presentó en un principio, la idea, se quedó ¿Cuándo se así. debe pagar? ¿Cuándo se debe pagar? Esto es hasta el 31 de marzo del 2022, hasta el 31 de marzo del 2022, y va a haber facilidades de pagos hasta 6 meses. Entonces, Ok, obviamente hay que esperar el reglamento, hay que esperar también las respectivas resoluciones para ok. que nos indiquen en qué formulario declarar al respecto. Reitérame solo una cosa. Las personas naturales es un solo pago y es hasta el 1.5%. En las sociedades, ¿cuántos años y qué porcentaje? En las sociedades, allí sí tenemos una tarifa plana, ya no es una tarifa progresiva, como en el caso de los naturales ¿Ya? que iba desde el 0 hasta el 1.5. En el caso de las sociedades es el 0.80%, el ¿Ya? 0.80% multiplicado directamente por su patrimonio. En el caso de las ¿Patrimonio de sociedades, cuánto? sí, en el caso de las sociedades usted tendrá que revisar su formulario del impuesto a la renta como sociedad del ejercicio fiscal 2020. Si Ah, su, no es igual de como en el 1 de enero del natural. 2021. No, Sí. no. Ah, perfecto. El lunes Natural, primero de miro enero mi anexo. 2021, el otro es 2020, ya, diferente. En el de sociedad es el formulario 101 del ejercicio 2020. Al 31 de diciembre de 2020, si mi patrimonio como sociedad es igual o mayor a los 5 millones de dólares, yo tendré la obligación de esta contribución temporal al patrimonio multiplicarlo por el 0.80%. Y esta contribución será durante 2 ejercicios fiscales, al 31 de marzo del 2022 y al 31 de marzo del 2023. Habrán facilidades de pago, sí, hasta 6 meses. Ese pago que yo contribuyo de forma temporal al patrimonio no reporta crédito tributario y tampoco se convertiría en un gasto deducible. Mira, aquí hay algunas, yo digo diferencias, pero similitudes. En la persona natural estamos hablando que es por un año, con el patrimonio del 1 de enero del 2021. Acá es con el patrimonio del 31 de diciembre del 2020, pero la tarifa es del 0,8%. Acá es la tarifa progresiva del 0,5 hasta del 0,050%. Un año, acá 2, pero es como que la mitad de la tarifa, pero si multiplicas por 2, es como del 0,1%, que termina siendo como algo parecido. Se paga el 30 Aunque hasta el lo uno 30. es un año de golpe y lo otro en 2 Que años. la otra es como de a 2 y te dejan pagar hasta en 6 meses, ¿no es cierto? Este es un impuesto temporal que no te da crédito fiscal, que es un gasto no deducible y obviamente en los dos casos te permiten tener ciertas deducciones o solo en el tema de las personas naturales. En el tema de las personas naturales están las deducciones, Okay. hay incluso si usted como persona natural ha venido cumpliendo fielmente a tiempo durante los 3 últimos periodos económicos, ese anexo de declaración patrimonial, la administración tributaria podrá darle un descuento o un incentivo a todos esos buenos contribuyentes que han cumplido con su declaración en el anexo de declaración patrimonial durante los 3 ejercicios económicos. Entonces hay que estar muy pendiente sobre esos descuentos, sobre esos incentivos que nos van al final del día a ayudar, ¿verdad?, a bajar este impacto de la contribución y tributar sobre lo que se debe de tributar con todas las deducciones y todas las rebajas e incentivos que tenemos también nosotros como contribuyentes. Entonces hay que estar pendientes para que si usted cumplió a tiempo la presentación, porque recordemos que la declaración patrimonial en nuestro país no generaba impuesto porque simplemente era una declaración, como ya lo ha dicho Jorgito, de manera meramente informativa. En resumen, hagamos rapidísimo, Jorgito, porque ya mismo el tiempo se nos acaba y siempre hablar con Jorgito es endulzante. Hablar con Jorgito es, yo digo de una manera tan didáctica, es que el tiempo se nos vaya volando y en televisión el tiempo es oro. Jorgito,
para ir resumiendo, sabemos que en nuestro país, nuestra normativa tributaria y nuestra ley de régimen tributario interno, sobre todo en el capítulo de deducciones, teníamos muchas deducciones especiales que no se aplicaban. Deducciones especiales que estaban ahí en el artículo 10, pero que no se aplicaban. Rapidísimo, ¿qué deducciones especiales se han eliminado? Que estaban ahí, Bueno, rapidísimo. ¿Cuáles deducciones especiales que hasta el 2021 están, pero que en el 2022 les vamos a decir chao, bye, bye? ¿Cuáles? Por ejemplo, la deducción adicional por el incremento neto de empleo, la deducción por, sí, la deducción por contratar migrantes retornados, adultos mayores, también se elimina también, ¿verdad? La deducción también por microempresa, que te gozábamos de una fracción básica grabada del impuesto a la renta. Correcto. Para el 2022 también no lo podríamos ya utilizar. Entonces, mire, lo bueno interesante también es que se agregan, por ejemplo, lo que se agrega, lo que se cambia específicamente, hay artículos que se sustituyen y se cambian, se agregan, por ejemplo, en deducciones, si antes era el 100%, ahora será el 150%, lo destinado a publicidad y promoción hacia los deportistas, becas o ayudas a estudiantiles de bajos recursos. Entonces, me parece muy interesante que propone la norma. Por ejemplo, Jorgito, ¿qué pasa con la que teníamos para lo que era, para temas de productividad, para lo que era para micros, pequeñas, medianas? ¿Ese sigue o se elimina? Ah, sí, ese ya se elimina, sí, porque como micro, pequeñas y medianas empresas sí teníamos una deducción adicional. Ok, se queda todavía el tema de los seguros, ese parece que se ratifica, ese no se va. Porque me preguntaban, ¿qué pasa con el de los seguros? Que es súper bueno, porque muchas empresas sí les daban al 100% de sus empleados los seguros, ese se queda, que bueno, ese era muy interesante, pero claro, el de incremento neto de empleos, aparte que era muy complicado de calcular, ese se va. Sí, también las exoneraciones de impuesto a la renta se eliminan, ¿no? Sí, se eliminaría el artículo 9.1, 2, 3, 4, 5, 6 de la norma, todos los del artículo 9.1 en adelante. Porque ahora en eso es reemplazado con rebaja de tarifa de impuesto a la renta para las exoneraciones del 3 y 5%. Se eliminan las exoneraciones de impuesto a la renta porque ahora solo lo que va a haber es una reducción de tarifa para lo que son nuevas inversiones y contratos de inversión. Yo creo que, bueno, la reforma está ahí. Lo que hay que hacer es, y les voy a invitar porque le vamos a comprometer al experto. Yo quiero felicitarle públicamente. No, gracias, y quiero comentarles, gracias a usted, maestra, por la oportunidad. Quiero comentarles algo. El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador le dio un premio, una placa a Jorge Ron por felicitarle, por haber sido uno de los capacitadores más activos en el periodo fiscal 2021 a nivel nacional, haber capacitado a todo el Ecuador de una manera gratuita, a todo el país, de una manera técnica, de una manera didáctica, de una manera, haber llegado a todos los rincones, desde el Carchi hasta el Macará, a nivel local e internacional, con audiencias que usted no se imagina. Tenemos registrado a nivel país audiencias que han llegado, pues, 1,000, 3,000 personas conectadas. Un joven capacitador que realmente para las personas que ya tenemos muchos años en capacitación ha sido ejemplo y nos ha tenido pendientes. Y para mí, como profesor en capacitación, aprendo y me siento muy, pero muy contenta siempre de tener a un profesional que con un lenguaje sencillo me enseña a mí sobre estos temas tan duros, lo que es hablar de una norma que es derecho público, que es la tributación. Yo hoy día con un tema que ya está publicado en registro oficial, que luego vendrán o no vendrán demandas de constitucionalidad o no, que está publicado y es nuestra obligación comenzar a revisar lo que, por ejemplo, ya el día de hoy, en esta noche, en este día, ya se comenzó a generar una tarifa o 0,12 de IVA, la aplicación del ICE igual, y que ya a partir del 1 de enero del 2022 tenemos ya reformas en el impuesto a la renta. Y hemos querido comenzar en tributación de hoy, hablando un lenguaje claro y sencillo, con el experto tributario Jorge Luis Ron en su programa Tributación de hoy. Jorgito, despidámonos y mándeles un beso y un abrazo a todas las personas que estuvieron en esta noche conectados, tanto de
todo el país y también fuera de nuestro país. Así que despidámonos porque el tiempo se nos ha ido volando. Saludos a todos ustedes, a todos los televidentes por seguir sintonizando aquí Telesucesos, al programa Tributación de hoy, a los que nos ven también en todas las redes sociales. Un saludo a cada uno de ustedes. Nos volveremos a ver la próxima semana y soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.